Muy buenos días con todos. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Ricardo, Nicole, Doménica, buenos días. Buenos días. Buenos días, Luis. A ver, Ricardo, tenemos una exposición pendiente con el tema Darwin evoluciona la biología para poder avanzar con el tema de ayer y concluir con el tema de hoy. Darwin, Ricardo, Yamis, Yamis. sí, Ok. Se habla de que Charles Darwin revolucionó la biología con su teoría de la evolución a través de la selección natural, publicada en El origen de las especies en el año 1859. Esta teoría propuso que las especies evolucionan a lo largo del tiempo debido a variaciones genéticas y presiones ambientales, lo que lleva a la adaptación y diversificación de las formas de vida. La contribución de Darwin sentó las bases para la biología moderna y transformó nuestra comprensión de la naturaleza y la diversidad de la vida en la Tierra. muy bien, muchas gracias. Ahora seguimos con el tema que vimos el día de ayer. El mundo en el siglo XIX, el imperialismo. Doménica, buenos días. ¿Qué investigación me tienes con el tema? Doménica, si estás hablando, no se escucha nada. Comenzó el proceso de urbanización, por el cual nació crearon y explotaron estas regiones del planeta. Este proceso se desarrolló y continúa hasta los comienzos del siglo. Se llama imperialismo a la política, el dominio territorial, político, económico y cultural y de las grandes potencias sobre los pueblos de menor desarrollo. Entre 1850 las grandes potencias y los oceánicos países de América, autor China, Japón y América Latina no ejercieron dominio
político. Se registró un fuerte. Ya, sí estuve escuchando por ratos, que se escucha entrecortado y se escuchaba un sonidito. Nicole, ¿qué investigación me tienes? Nicole, El imperialismo es la doctrina que define la dominación de una nación o estado sobre otros territorios y pueblos a través de la adquisición de tierras o imposiciones de un control político y económico. El imperialismo, por tanto, se basa en ideas de superioridad y aplica prácticas de dominación para conseguir el control. El término imperio y sus ejemplos tienen largo recorrido a la historia, pero el imperialismo como sistema global puede actuarse del periodo 1875-1914, conocido como la Era de los Imperios. Características del imperialismo. Mm. Se desarrolla esencialmente entre 1870 y 1914. Sus protagonistas son los grandes potencias industriales europeas, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Bélgica, Rusia, aunque también participó en Estados Unidos y Japón. Las grandes potencias establecen su dominio económico y político en Asia y África y Oceanía. Su apogeo coincide en el desarrollo de la segunda fase de la revolución industrial, el capitalismo financiero y la exaltación del nacionalismo. ya muy bien, muchas gracias. Entonces, podemos concluir con el tema del día de hoy. América para los americanos. Ricardo, ¿me ayudas con la lectura? James Monroe, quinto presidente de Estados Unidos en el año 1817 hasta 1825. Proclamó en 1823 la tesis de que las potencias europeas ya no debían colonizar las Américas o interferir con los asuntos de las naciones soberanas localizadas en esta región. A cambio, Estados Unidos planeaba permanecer neutral en las guerras entre potencias europeas y en guerras entre una potencia europea y sus colonias. Sin embargo, estas guerras posteriores ocurrieron en las Américas. Estados Unidos vería tal acción como hostil contra él. Este famoso estatuto es conocido como la Doctrina Monroe, que se resumía en la frase América para los americanos, lo que podría traducirse como en efecto sucedió en América para los estadounidenses. Fue, hasta cierto punto, una declaración anticipada de que Estados Unidos se convertía a lo largo del siglo XI en la potencia hegemónica en el continente y desplazaría a Gran Bretaña. Combinada con la tesis del destino manifiesto, fue la justificación perfecta para la expansión territorial y la hegemonía política. Al inicio, el destino manifiesto era la tesis de que Estados Unidos estaba de expandirse desde las costas del Atlántico al Pacífico, expresada por primera vez en un artículo de prensa para justificar la guerra contra México. Pero luego la tesis evolucionó para dar argumentos en favor de otras adquisiciones como las de Alaska, Hawái, Samoa, Puerto Rico, la semicolonia de Panamá, etc. Dicha expansión, decían políticos y periodistas, no solo era buena, sino también obvia, manifiesta y certera destino.
Bien, muchas gracias por la lectura, Doménica. ¿Qué entendió con lo que acabo de leer su compañero? El inicio de la guerra, de Europa, sobre la religión, mucha religión, por lo que veo muchas veces. Muy bien, entonces América para los americanos había sido declarada por el presidente estadounidense en 1823, cuyo significado original era que ninguna potencia europea debía intervenir ni colonizar con el continente americano. Entonces, con el tiempo, ese concepto se había transformado, moviéndose en un lema estadounidense, donde América comenzó a referirse principalmente a Estados Unidos y también que había interpretado como un derecho de su país para intervenir y dominar la región. Entonces, ¿cuál sería el origen y su significado inicial? Fue la Declaración de Monroe en 1823, el rechazo de la colonización europea. Esa había sido la frase original que había implicado a América, que debía permanecer libre de la influencia y el control de Europa. La evolución y su significado con América para los americanos es que el lema también había evolucionado para significar que el americano era para el dominio de los intereses de los Estados Unidos, no solo de Europa. También se había convertido en una justificación para los estadounidenses y para su hegemonía en el hemisferio. Entonces, el concepto que llevó a la idea de que América Latina era el patio trasero de los Estados Unidos, se podría decir así, donde Washington podía intervenir según sus propios intereses. Entonces, las implicaciones era que la doctrina se presentaba como una forma de defender el continente americano y que los principios de la doctrina fueron que tenían que aplicar la manera que siempre según los intereses para los norteamericanos. Entonces, ¿quién había dicho que América era para los americanos? Bueno, cuando el presidente de Monroe había formulado esa primera doctrina global en su país, América para los americanos, Diego Portales en ese entonces era un ciudadano y comerciante chileno de los puertos del Pacífico y que años después sería ministro de Estado de su país. Entonces él había escrito La Lima, marzo de 1822. Entonces Diego Portales era quien dijo que América era para los americanos. ¿Qué entendemos con el significado o el concepto de América? Que es un amplio continente que también se extiende en el sentido de los meridianos y además que también tenía un largo desarrollo. Entonces, América es la segunda masa de tierra más grande del planeta, luego de Asia, y que también comprende una extensión. Entonces, ¿qué entendemos con América para los americanos, Nicole? ¿O quién dijo que América era para los americanos? No se escucha. Doménica, de verdad no se escucha nada. ¿Ustedes la escuchan por si acaso?
No sé si sea problema mío. Este, Ricardo, no se escucha. Nicole, ¿quién dijo que América era para los americanos? No se tienen que olvidar. América para los americanos, lo había dicho Diego Portales. Doctrina, doc- doctrina Monroe. Sí, también. Sí, cuando el presidente Monroe también había formulado que la primera doctrina era global de su país. Y Diego Portales era quien había dicho que América era para los americanos. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, 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 la escucho. Y entonces sigamos con el siguiente tema. Nicole, ¿me ayudas con la lectura? Del neocolonialismo al militarismo. Las corporaciones dejaron claro a sus gobiernos, a ver, las corporaciones dejaron claro a sus gobiernos que si tenía que hacer comercio o investigación y inversiones fuera de Europa, entonces también era necesario que hubiera un sistema político y legal para protegerlo. Lo mismo sucedió en Estados Unidos y más tarde en Japón, ya mismo en África y partes de Asia XIX. en el siglo XIX se impuso el control con lineal directo. Como no podía ser de otra manera, esta agresiva política llamada ne- neocolonialismo fue una constante fuente de conflictos innumerables. Bueno, entonces sigamos con el tema de ahorita. A ver. Su definición es que es una forma de imperialismo que también se basa en la influencia económica, también en la política y también en la cultural, para mantener el dominio sobre países teóricamente independientes, sin un control militar directo. Su mecanismo es que también implica el uso de la globalización, acuerdos de libre comercio, los préstamos financieros y el control sobre la economía y los recursos naturales para mantener la independencia de las antiguas colonias. ¿Cuál sería su objetivo? Pues asegurar la explotación de los recursos, la expansión económica y mantener el poder de las potencias dominantes. Entonces las intervenciones a veces también generan inestabilidad o sentimiento antipotencia, lo que también puede conducir a la necesidad de un control más directo con el tema del militarismo. Entonces, el enfoque es que se centra en el uso de la fuerza como principal medio para lograr sus objetivos, incluye si esto compromete los derechos, ya que la seguridad del Estado se vuelve el fin principal.
Un ejemplo, a ver, la expansión de China, que a través de la nueva ruta de la sede también había construido infraestructuras y puertos que también tienen un propósito militar. Buscaban su potencia, su control en la región, llegando desde África a Europa. Otro ejemplo serían los golpes de Estado de África, que a menudo habían visto como una constatación del fracaso de los modelos y un impulso y la soberanía nacional. Entonces, ¿en qué consiste? En que predomina la influencia determinantes, especialmente en el campo de la economía, por parte de antiguas potencias coloniales, nacionales poderosas y también las empresas internacionales sobre países a vías de desarrollo. Entonces, el imperialismo, que también había surgido en la década de 1960 como resultado de los procesos de la colonización, particularmente en África, influenciando por la ideología marxista. Entonces, ¿cuál sería la consecuencia? Que el capital extranjero se utiliza para la explotación más que para el desarrollo de las partes menos desarrolladas del mundo y que la inversión había aumentado mucho más de lo que disminuye la distancia de los países ricos y pobres. Cuando nace el neocolonialismo en la década de 1970. En la historiografía para describir y también para explicar las potencias y el comportamiento, principalmente en la Gran Bretaña de Estados Unidos, por partes específicas del mundo durante el siglo XIX y el siglo XX. ¿Cuál sería su definición? Que en la práctica de extender y mantener la dominación política, social, económica y cultural sobre ese territorio y que también la gente por parte de otro pueblo de interés, de beneficios, a menudo distante, que también reclama la superioridad. ¿Cuáles serían los tipos? El realista y que también es una estructura para la organización y el manejo de las poblaciones, de los recursos de la tierra, y que la colonización también era una estructura cultural que busca la legitimización de las relaciones de la opresión, de el colonialismo. Sí me están entendiendo, ¿verdad, Sí, sí. Ricardo? A ver, la definición de este tema es que es una forma del imperialismo que se basa en la influencia de la economía, la política, la cultural, para mantener el dominio sobre los países. Su mecanismo es que también implica el uso de la globalización, los acuerdos de libre comercio, los préstamos financieros y el control sobre la economía y los recursos naturales. ¿Y su objetivo cuál era? Asegurar la explotación de los recursos, la expansión económica y mantener el poder de las potencias dominantes. Entonces, ¿cuál es la definición del tema, Ricardo?
Nada. A ver, del neocolonialismo al militarismo, la definición de esos dos es que es una forma en que influye la economía, influye también la política y también el cultural para mantener el dominio sobre los países. Esa es su definición. ¿Cuál sería su mecanismo? Que implica el uso de la globalización, el libre comercio, los préstamos financieros y sobre el control de la economía. ¿Cuál sería su objetivo? Asegurar la explotación de los recursos y la expansión económica. Ricardo, ¿cuál sería su definición? Se, aloca política y expansión. Ya, muy bien. Nicole, ¿cuál sería el mecanismo? Doménica. ¿Cómo se llama? El libre comercio, algo así creo que. No se escucha nada, de No verdad. sé, no será ¿cómo se llama? Lo del libre comercio, creo que algo así nombró usted. Sí, correcto. El mecanismo del tema sería el libre comercio. ¿Y cuál sería su objetivo? Nicole, Ricardo, Doménica, nos queda un minuto. ¿Cuál sería el objetivo? Para el día de mañana me investigan este tema, ¿ya? ¿Correcto? Sí, profe. Sí, me Verán, necesito una investigación sobre eso. Es sobre el objetivo, si no me equivoco, es el principal objetivo del libre comercio, es fomentar el crecimiento económico, la creación de empleo y la mejora del bienestar general. Sí, muy bien, correcto. Muchas gracias. Nos vemos el día de mañana a la misma hora con el mismo tema, ¿ya? Porque parece que Mi, igual no me entendieron nada. lo que hay que investigar es del neocolonialismo al militarismo, eso hay que Sí, investigar. sí, sí, correcto. Ese tema. Allá. Ya.